Para continuar con el cuento federalista de la semana pasada, debo contarles que en aquella primavera potosina del 1993, cuando nació la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis, la 53 legislatura de aquel estado, libre y soberano, estaba compuesta por una mayoría priista muy grande. Del total de 20 diputados estaduales, el PRI tenía 16, casi todos varones. La oposición apenas tenía 4 curules, 2 panistas, una del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, y otra más del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, PFCRN, o más fácil, el ferrocarril, por lo largo de las siglas. Una cosa rara para quienes vivimos en nuestro México de 2025, en el que ya ocurrieron 2 transiciones a la democracia, la de 2000 y la de 2018, es que en aquellos años 80 y 90 del siglo pasado, en las entidades federativas no coincidían las elecciones de municipios, legislatura y gobernador, menos las elecciones estaduales, que tampoco coincidían con las federales. Es más, muchas ni siquiera ocurrían en el verano, primer domingo de julio o de junio, sino a fines del año. Para eso había una razón de fondo importante. Como la política real a nivel local siempre es complicada, tener elecciones todos los años ayudaba a tranquilizar los ánimos. Si no te iba bien en una elección, la federal, pues te podrías acomodar en la estadual. Y había 3 oportunidades: cuando se eligiese gobernador, cuando se eligiesen diputados o cuando se eligiesen ayuntamientos. Si lo anterior les parece complicado, recuerden el juego diabólico que significaba esto en cada estado, pero solo entre priistas. Ahora, piensen ustedes, ¿cómo vieron esas viejas élites priistas en todas las regiones del país cuando empezaron a llegar otros grupos políticos con posibilidades de triunfo? Estaban horrorizadas. En Michoacán le compitieron a los priistas los panistas en ciudades beatas como Zamora, pero en la meseta tarasca los recién llegados eran las comunidades campesinas e indígenas que se afiliaron al naciente PRD. La cosa era peor, en el sentido de más complicada, en San Luis Potosí, donde había priistas, panistas, PRDistas y navistas. La 53 legislatura potosina fue electa un año antes de la elección para gobernador, en la que ganó el doctor Nava, pero en la que el PRI hizo un fraude para beneficiar a Fausto Zapata Loredo. Esto es 1991. Como el doctor Nava no estaba en la legislativa de 1990, no aparecía su nombre en la boleta, y el aparato corporativo del PRI seguía al frente, y con mucha fuerza, el partidazo se aseguró que la mayoría que les digo, 16 de 20, 80% de los votos en el pleno, fueran de él. Y con eso podían cambiar la constitución local, nombrar a todos los funcionarios, expedir cualquier ley, crear cualquier organismo. Una rápida revisión de quiénes se sentaron en esas 53 legislaturas nos indica que representaban una coalición de priistas de todas las regiones y de muchas corporaciones. Los obreros de la CTM estaban representados, por ejemplo, por el líder fundador del sindicato de radiodifusores en el estado. El sector campesino tenía un ingeniero agrónomo y el sector popular, con 2 líderes del CENTE, estaba bien representado. Este es el Sindicato Nacional de Profesores. Uno de la sección 26 y otro de la sección 52, las 2 radicadas en la entidad. Había 2 expresidentes municipales, uno de Matehuala en el altiplano desértico y otro de Valles, en la Huasteca selvática. Uno de esos diputados iba a salir del Congreso para convertirse en alcalde de Río Verde, en la zona media. Esta zona media del estado es un escalón geoecológico entre el altiplano y la Huasteca. Los 4 diputados opositores también eran representativos de la sociedad diversa, pero bien integrada, del viejo régimen. Un médico poblano avecindado desde hace muchos años en Valles, es decir, en la Huasteca, y que aparte era caballero de Colón, representaba al PAN. Y el diputado del Frente Cardenista, o Ferrocarril, era un líder social de campesinos, miembro de la Organización de Trabajadores de la Masa y las Tortillas en el altiplano. Dicho esto, imagínense ustedes el horror generalizado que le causó a esa legislatura
que allá en México el presidente Salinas decidiese en 1992 realizar la elección extraordinaria para gobernador, cosa que nunca habían aceptado los priistas, ni Salinas ni los demás, en el vecino Guanajuato, a donde el PAN se portaba muy bien y estaba tejiendo silenciosamente la alianza neoliberal permanente con el PRI. Ante esto, los priistas potosinos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y se les ocurrió que el mismo gobernador interino, Gonzalo T. Martínez Corvalá, nuestro héroe contra Pinochet, fuese su candidato. Y así, pues, no cambiaría mucho el panorama. Eso pensar. Resulta que el navismo se opuso a la idea. Y la viuda de Nava, doña Conchita Calvillo Alonso, se lanzó otra vez a una marcha por la dignidad por la carretera de México para impedir la reelección de Martínez Corvalá. Mientras ella marchaba, su hijo, más aventurado, que se llama Manuel, alias el Meme Nava Calvillo, organizó una genial campaña contra el gobernador reeleccionista. Empezaron a promover a un burro llamado Toribio para gobernador. Porque la T en el nombre de Martínez Corvalá era por Toribio. Bueno, ante el rechazo en las calles, el Toribio humano renunció a la gobernatura y el Toribio burro regresó a los establos. Molestos, los priistas de la 53 legislatura potosina eligieron a uno de sus propios miembros, a un diputado, como segundo gobernador interino. Ese gobernador era el empresario priista Teófilo Torres Corzo, que era antes el presidente de la Gran Comisión del Congreso, lo que ahora llamamos JUCOPO, o Junta de Coordinación Política. Bueno, mientras esto estaba pasando en San Luis, en México, el presidente Salinas destapó a Horacio Sánchez Unzueta, ya les conté, el yerno del doctor Nava, y él iba a ser el candidato oficial del PRI. Entonces, el PRI nacional aceptaba de facto la incapacidad de ese partido para ganar elecciones abiertas y buscaba robarle la bandera navista al movimiento popular. Y así las cosas, la pugna principal en la elección extraordinaria potosina del año 93 fue entre el yerno de Nava y la viuda de Nava. Un extraño tipo de inmortalidad, si ustedes lo piensan, para el doctor. Ganó el yerno y gobernó con el programa navista, pero por solo 4 años. Y con una legislatura que acompañase al gobernador pseudonavista todos esos 4 años. Uno más de lo común. Desde entonces es que la elección de gobernador se hace al mismo tiempo que la de la legislatura y las dos coinciden con las elecciones federales en el verano. Bueno, yo les decía la semana pasada que la Comisión Estatal de Derechos Humanos potosina nació para atarle las manos a un gobernador que las élites más tradicionales consideraban peligroso. Y previniéndose en contra de nuevos sustos democráticos, el gobernador interino Torres Corzo y la 53 legislatura pusieron de primer ombudsman por 4 años, en el mes de abril, a alguien de los suyos, socialmente hablando. Y de este modo, la designación de la comisión nunca ha coincidido necesariamente ni con la elección del Ejecutivo ni con la del Legislativo. Y cuando llega a coincidir el año, gobernador y legislatura salientes son los que van a designar, en marzo. Esto es un buen arreglo en términos de contrapesos, si lo piensan ustedes atentamente, aunque haya nacido como un artilugio de la derecha potosina para detener a la izquierda. Yo trabajé en esa comisión estatal potosina años más tarde, entre el año 2006 y el 2009, y realicé una investigación acerca de los primeros casos que llevó el organismo. En esos impactó muchísimo cómo estaba organizado el Consejo Ciudadano, porque Torres Corzo, el gobernador interino, y la 53 legislatura no solo nombraron a un conservador como ombudsman, sino a 9 consejeros y consejeras representativas de las élites regionales. Un día, una de esas representantes de la zona media, que tiene su ciudad principal en Río Verde, presentó una queja que le había llevado una vecina suya. Se demandaba justicia para el joven José Luis Izar Castro, quien era acusado de asesinar a un periodista del periódico Momento en el año 1989, es decir, años antes. Y ese hombre andaba prófugo de la justicia hacía 4 años. Bueno, el caso Izar Castro del año 93 empezó con un documento de la familia del prófugo que le decía a la Comisión de Derechos Humanos, comillas, no nos permiten enterrar a nuestros muertos, ni casar a nuestros hijos, ni festejar a los familiares sin ser sometidos a la angustia de vernos vigilados arbitrariamente o molestos por las fuerzas públicas. Hasta ahí la cita.
El Consejo de la Comisión recibió muy preocupado la denuncia, pero no dijo nada acerca de los actos de violencia del prófugo y de sus parientes. Y esto pese a que también tenía ese consejo reclamos de la viuda del periodista asesinado. Peor, la comisión no analizó los indicios de violencia sistemática ejercida por esa familia, los Izar Castro, desde puestos públicos en la zona media. Entre el año 1988 y el año 2006, el clan Izar, en la zona media, dominó las elecciones rioverdenses y colocó a alguno de sus miembros al frente de la alcaldía de Río Verde, por lo menos en 3 ocasiones durante 18 años. En el momento en que el expediente de la Comisión Estatal empezaba a llenarse, podía uno ver que estaban juntos los señalamientos del joven prófugo y que éste había recibido protección de un tío que era presidente municipal en 1989. También podía observarse que su hermano mayor, llamado Héctor, y a quien todo el mundo conocía como el Teto, era un hombre, un generador de violencia, que hostigaba a periodistas en la región, en varias ocasiones. Pese a todo eso, la comisión no investigó nada, y el expediente se cerró porque la madre del prófugo dejó de insistir en el asunto. La excusa legal: falta de interés jurídico. El caso de la viuda del periodista también se cerró por una razón formalista, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había emitido una recomendación, que es la 36/1991. Atención, esa primera comisión estatal se olvidó de que el gobierno potosino no había cumplido cabalmente la recomendación de la Comisión Nacional. Y el cumplimiento hubiera significado afectar a una poderosa familia política en la región de Río Verde. Por eso no hicieron nada. El silencio de la Comisión Estatal en este caso, visto desde nuestros días, los años 2020, resultó ominoso. El hermano mayor del joven prófugo de 1989, Héctor, que le decían el Teto, Izar Castro, se convirtió en el jefe de la Policía Municipal de Río Verde entre 1991-92 y luego, bajo la presidencia municipal de uno de los priistas de la 53 legislatura, se hizo muy poderoso. 10 años más tarde, a mediados de los años 2000, ese mismo Teto, que era un generador de violencia, amenazaba a cualquier presidente municipal de la región. Finalmente, en el año 2008, el Teto fue arrestado por la Policía Federal calderonista y acusado de ser el enlace del Cártel del Golfo en la zona media del estado de San Luis. El señor pasó 13 años en una prisión federal y finalmente fue liberado en el año 2021. Luego de salir libre, hizo declaraciones implicando a los políticos tradicionales del PRI y del PAN en el crimen organizado. Y a finales de 2023, el Teto fue acribillado en las calles de Río Verde. Regresemos 30 años, 1993. ¿La Comisión Estatal de Derechos Humanos podría haber cambiado algo de esta historia posterior que les he contado? Tal vez, pero para eso debería haber denunciado la violencia sistemática de las élites políticas regionales en contra de la gente en cada zona del estado. Y como les he contado el día de hoy, la 53 legislatura y el gobernador empresario priista Torres Corzo no habían creado la agencia Ombudsman para eso, sino al revés, la crearon para proteger el orden tradicional de esas élites. Este horror lo resolvería el electorado potosino después y ayudaría a resolverlo la sociedad civil organizada. Es decir, las cosas no terminaron tan mal, pero esa es otra historia y se las deberé contar en otra ocasión. Muchas gracias.